Bueno, vamos a hablar un poquito de la parashá Pekudei, parashá que termina el Sefer Shmot, que marca el final. Muy habitualmente en un año normal, Vayaquel, que es la parashá que leímos el sábado pasado, y Pekudei se leen juntas. eh, de alguna manera tienen un tema similar, como Trumá y Tetzaveh, que es el tema de la construcción del Mishkan y de las ropas de los Kohanim. Pero este año, como es un año eh, embolismal, como se dice, que es un año que tiene un Adar Bet, o sea, hay Adar Aleph y Adar Bet, entonces eso significa que hay más sábados y las lecturas entonces se dividen, y por eso se leyó Vayaquel y Shekalim fue el sábado pasado, el primero de las Arba Parshiot, de las 4 Parshiot que se saca un segundo rollo de la Torá, y este Shabbat se lee Pekudei solamente. Bueno, hay un tema que es, ¿por qué se le dedica tanto? O sea, el tema del Mishkan fue evidentemente un tema importante. Hay que pensar que prácticamente hay 4 parshiot que se dedican solamente al tema de la construcción del Mishkan y de los elementos que formaban parte de él. Mientras que, no sé, para la creación del mundo solo hay 2, 3 capítulos, o 4, o sea, mientras que para el Mishkan se dedican parshiot enteras. Hay que pensar que las primeras 2, Trumá y Tetzaveh, fueron previas, por lo menos en el orden que están colocados en la Torá, al episodio del becerro de oro. Y el episodio del becerro de oro marcó, del Egel Azaf, marcó un quiebre allí, y entonces estaba la duda si la orden de construir el Mishkan, esa es una interpretación de alguna manera literal, ¿no? Eh, si la construcción del Mishkan estaba presente todavía, si se mantenía, si seguía el plan original, o si dentro de los castigos o de las nuevas normas a partir de lo que pasó con el becerro, no iba a haber un Mishkan. Sin embargo, va a seguir el plan original, y entonces probablemente allí reside la repetición nuevamente, después del episodio del Mishkan, de 2 parshiot que repiten mucho, prácticamente lo mismo de lo que se vio en Trumá, que Vayaquel sería similar a Trumá, y Pekudei sería muy similar a Tetzaveh, con algunos agregados. Por ejemplo, al principio de Pekudei, que en el fondo sería el recuento, hay un recuento de los metales preciosos que se usaron para la construcción, de donde aprendemos que incluso Moshe, que es el gran legislador y el gran hombre que aparece en toda la Torá, la figura, incluso él tiene que rendir cuentas y explicar cómo se usó los distintas cantidades de metales y piedras y todo, y mucho más cualquier otro mortal común y silvestre que tiene que tener un control y ser transparente. Hoy en día se habla mucho de la transparencia, ser transparente en el uso de los recursos públicos. Entonces eso está mencionado. Luego viene efectivamente un relato de las prendas de los Kohanim, que se repite nuevamente todo cómo se hicieron los distintos elementos que formaban parte de la ropa de los Kohanim, el Hoshen, Mishpat, y el Meil, el Efod, el Tzitz, que usaba particularmente el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, los Nichnasaim, los pantalones especiales que usaban, los mikvaot, los turbantes, todo eso, tanto el Kohen Gadol como los Kohanim Ediotot comunes, Kohanim comunes. Y en el final está la orden de instalar, digamos, todos los elementos que formaban parte del Mishkan, ¿sí? Tanto erigir el Mishkan mismo, montarlo, y colocar los elementos dentro, en su interior, la menorá, el Mizbeach Haktoret, o Mizbeach Penimit, el altar donde se quemaba el incienso, que estaba en la zona interior,
cerca del Kodesh HaKodashim, el Mizbeach Haolá, que era el lugar donde, o Mizbeach Hitzoní, que era donde se hacían las ofrendas de animales o elementos o vegetales que se ofrendaban, y el Shulchan y todos los elementos que formaban parte del Mishkan. Bueno, la parashá comienza diciéndonos que LPQD Mishkan, Mishkan Aidut, o sea, repite, dice, estos son la cuenta de los materiales, digamos, empleados en el Mishkan. ¿Y qué Mishkan es? Mishkan Aidut, el Mishkan del testimonio. Este testimonio significa que Dios es el testimonio de que Dios perdonó la falta del becerro de oro, y por lo tanto se puede construir. Asher Pukat al Pi Moshe, que fue contado de acuerdo a la palabra de Moshe. Abodat Levim, veía que en realidad él dio la orden, y los levitas, Levim, hicieron el recuento. Beyat Itamar ben Aarón a Cohen. Itamar, hijo de Aarón, era el jefe de los Kohanim, y él, debajo, digamos, del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y él estaba a cargo de los Levim, en realidad, de todos los Levim, era el jefe de los Levim, y él encabezó la cuenta, digamos, que se hizo. Betzalel ben Uri ben Hur le Mateyudá, se habla nuevamente de Betzalel, sabemos que él fue el arquitecto, el decorador de toda la construcción del Mishkan y de los elementos que formaban parte. Es interesante Betzalel, todos los nombres que hay. Betzalel, los comentaristas van a decir que es un nombre compuesto, Betzel, él, a la sombra de Dios. Él estaba a la sombra de Dios por su capacidad, su talento. En otras oportunidades, en las parashot anteriores me nombrado como que tenían Jochmat Lev. Parece una mezcla rara eso. Jochmat Lev, sabiduría, que una idea de la sabiduría reside en la mente, en la cabeza, en el cerebro. Lev, corazón. Había una mezcla, porque por un lado, evidentemente, tiene que tener una inteligencia para desarrollar todas sus ideas, pero a la vez tiene que tener una sensibilidad. Entonces el artista tiene esas dos cosas, ¿no? Tiene lo racional, un poco para desarrollar sus ideas, y también tiene lo emotivo, y por eso esa combinación de Jochmat Lev. Le Matedan, bueno, y Betzalel era Ben Uri Ben Hur. No es habitual que en la Torá mencionen también al abuelo. Normalmente la persona es nombrada Betzalel Ben Uri. ¿Por qué lo nombraban al abuelo Ben Hur? Porque Hur fue un personaje importante. Si nosotros nos vamos a el episodio, el primer enfrentamiento de los Bnei Israel en el desierto con Amalek, que lo atacó en la Parashá Beshalach, al final de la Parashá Beshalach, encontramos que que Hur, ahí aparece que Vayabó Amalek, Bailajín en Israel y Refidim. Llegó a Amalek y fue a luchar con Israel en Refidim. Vayomer Moshe y Yoshua, y le dijo Moshe y Yoshua, Bejar Lanu, le dice, elige para nosotros a Nashim, hombre Betze y la Gemba Amalek, y ve a pelear con Amalek. Mahara Nohin y Tzafal Rosh Akiva, yo voy a estar parado arriba de un monte, Umate a Elohim Beyadi, y el bastón, ese bastón que hacía milagros, de Dios, va a estar en mi mano. Vayas Yoshua Kasheramarlo Moshe y la Gemba Amalek. Y hizo Yoshua todo lo que le dijo Moshe para luchar con Amalek. Moshe, Aarón, Hur. Y Moshe, Aarón y Hur. Aparece otro personaje, aparte de Yoshua, aparte de Moshe, aparte de Aarón, que es Hur, Alur Rosh Agibal. Significa subieron a la montaña. Hur los acompañó. De allá Kasheyarim Moshe Yadó, cuando levantaba su mano levantaba, de Gabar Israel, de Kasheyarim Yadó, de Gabar Amalek. Cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. De Moshe Kveidim, las manos de Moshe eran pesadas, Vaikhu, no podía sostenerla todo el tiempo en mano, Vaikhu Eben, trajeron una piedra, Vayasim Tachtá, lo pusieron debajo para que se sentara, Vayeshef Alea, y se sentó sobre ella. De Aarón de Hur,
y Aarón y Hur Tamjube y Adaf, o sea, le tomaron las manos. Mizé, Ejat o Mizé, Ejat, de un lado uno, del lado otro. Vayí, Adaf, Emuná, Adboyam. Y sus manos fueron confianza, fuerza, para... Entonces, vemos que Hur y Aarón le sostuvieron las manos. Quiere decir que este Hur era para formar parte del grupo de confianza de Moshe, de los personajes más importantes. Se dice que Hur murió en el levantamiento relacionado con el Egel Azaf. ¿Por qué? Porque él se puso al lado de Moshe y luchó contra los que se le enfrentaban y ahí murió. Y por eso es mencionado, porque era un personaje importante y era una figura, y entonces se quiere resaltar que Betzalel venía de una ascendencia, una prosapia, de una genealogía significativa e importante. Veito a Oliaf ben Ahisamaf, y él no estaba solo, necesitaba lógicamente un asistente. Este Oliaf era de Mate Dan. Harash v'Joshev v'Roken batjelet bar Gamal v'Tolat Shani ubashesh. Este Dan era un diseñador textil, parece, bordador, era en todo lo que tenía que ver con el bordado, era Oliaf probablemente no tenía necesitaba alguien que lo ayudara en eso, Betzalel, y este era un tejedor de lana, púrpura, roja, hilo de lino, de todo eso. Y él tenía esa capacidad a Oliaf. Hay que decir que muchos de estos miembros del pueblo de Israel habían aprendido eran tejedores todavía en Egipto, ¿sí? O sea, traían esta habilidad que habían aprendido en Egipto. Y ahora va a venir el tema del recuento. Todo el oro empleado en la construcción de la obra, proveniente de donaciones, fue de 29 kikar y 730 shekel. ¿Qué es el kikar? Es una medida que equivale a 3.000 shekel. O sea, 3.000 shekel por 29 nos da más 730, es lo que se usó de oro en la construcción del Mishkan. Y luego viene de Gesef Pekudei Aida, la plata proveniente del censo de la comunidad. Ya no eran donaciones voluntarias, sino la plata que se dio del medio shekel. La plata proveniente del censo de la comunidad fue Meat Kikar, 100 Kikar, de Elef Ushva Meot Vajamishav y Shivim Shekel, 1.775 shekel de Shekel a Kodesh. O sea, este era el dinero del censo, por lo tanto era el medio shekel. Y esto sí hay que decir qué se hizo con todo esto y ver exactamente la medida, porque no son donaciones, son impuestos. El shekel era esa unidad y dice cada uno ve cada gulgor de shekel a Kodesh, dejó la ver a lo que hoy me ven sin llanaba mala, de mayores de 20 años, hombres. ¿Cuántos eran? Sheshet meolef meot elef ushloshet alafim v'chamesh meot v'chamishim. Era 603.550 mayores. ¿Y cómo se llegó a ese resultado? ¿Por qué? Porque con los 100 kikar de plata se fundieron las bases del santuario, con esas 100 kikar de plata, y por 3.000, eso significa 3.000 shekel cada kikar, eso significa 300.000 shekel, 300.000 shekel, más los 1.775 da 301.775 shekel de plata que se juntó. Entonces, considerando que eso era shekalín completos, ¿sí? Entonces, si era medio shekel cada uno, multiplicado por 2, eso da exactamente 603.550, que era la cantidad de personas censadas. Ahora, ¿qué se hizo con esos 100 kikar? Se fundieron las bases del santuario, dice. Vayí meat kikar a kesef, esos 100, la tzeket et nadneya kodesh, se fundieron la base del santuario, veet adneya parojet, y las bases donde se estableció la cortina divisoria, el parojet,
Meata Daim y Meata Kikar, Kikar Ladan. Con 100 Kikar se hicieron 100 bases. Un Kikar por cada base, había 100 bases, los pilares. Y quedaban 1775 shekel. ¿Qué pasó con eso? Hizo los ganchos para los pilares. Y los revistió sus cabezales y les hizo unas cintas decorativas alrededor. Y luego después habla de el aporte en cobre, que fue 70 kikar y 2.400 shekel. Y con eso se hizo las bases para la entrada a la tienda. Allá va Adnei Petach Oel Moed, Veet Mizbach Anehoshet. Veet Mizbar Anehoshet Asherlo. Se hizo las bases de la entrada a la tienda, el altar de cobre y que era el altar del Mizbeach Haolá, y la rejilla de cobre que tenía alrededor, ¿sí?, del altar. Y las bases del patio, las bases de la entrada del patio, de Kolitidota Mishkan, las estacas del tabernáculo, de Kolitidote Hatzer Saviv. Está hecho de Nehoshet, de cobre. Y luego empieza a hablar específicamente de las vestimentas sacerdotales. Hay una mención especial al Hoshem Mishpat, el pectoral. Ese pectoral era rabúa, cuadrado, allá kaful, doble, azueta Hoshem zeret orjove zeret rojo kaful, era de una medida de un zeret, y su ancho era un zeret. El zeret era el valor de medio codo, hatziyamá, y medio codo, y un codo era entre 48 y 60 centímetros, por lo tanto eso era entre 24 y 30 centímetros el tamaño, y allí metieron dentro, encastraron 4 filas de piedras con distintas piedras preciosas. Eran 12 esas piedras preciosas en 3 filas de 4 que representaban a las 12 tribus de Israel. Y dentro de eso estaban los Urim y Tumim, que eran esos textos con el nombre, las 72 letras que formaban el nombre de Dios. Luego, vamos a ver que se repite en 18 oportunidades a partir de ahora, en todo el capítulo 39, la expresión Kasher Tzivá Adonai et Moshe. Gran parte de la extensión de esta parashá tiene que ver con que después se termina hablando de todo, cómo hizo Moshe cada cosa, y al final se termina diciendo Kasher Tzivá Adonai et Moshe. Moshe hizo todo como Dios le ordenó. Y aparece 18 veces esa expresión, y por lo tanto los rabinos van a decir que el hecho que el Beit HaMikdash, el Mishkan, y luego el Beit HaMikdash era el lugar del culto, esto desaparece con la destrucción y va a ser reemplazado. 18 es la cantidad original de brajot que forman la amidá. Entonces esto va a ser reemplazado, estas brajot, estas korbanot, por la tefilá, que es simbólico, que Dios ordenó a Moshe 18 veces los distintos elementos del Mishkan. Cuando esto desaparece, esas 18 se van a transformar, esas expresiones de Kasher Tzivá Adonai Moshe, en bendiciones de la amidá, que son la base de la tefilá. Bueno, de acuerdo a los comentaristas, en general se dice que el Mishkan fue completado después de 3 meses de labor y se finalizó el 25 de Kislev. ¿Sí? 25 de Kislev es una fecha que nos sirve, nos recuerda especialmente, porque posteriormente va a haber una celebración que es Hanukkah, que es justamente la reinauguración del Mishkan, del Beit HaMikdash en tiempos de los Maccabim. Y hasta el día de hoy celebramos el 25 de Kislev, comienza la festividad de Hanukkah. Eso quedó
separado, digamos, para una festividad posterior, porque ese día, si bien se terminó la labor, no se no se inauguró el Mishkan, sino que Dios le dijo que el mes apropiado iba a ser para ello Nisan. Y por eso hubo que esperar, como dice el texto, va a ir a abrir Adonai el Moshe Leemor, y habló Dios a Moshe diciendo, Beyom HaJodesh HaRishon, Behat la Jodesh Takin et Mishkano el Moed. En el Jodesh HaRishon, en la Torah, los Jodashim, los meses, no tienen nombres. Eso lo vamos a ver el viernes, vamos a estudiar cuando tengamos la clase sobre los secretos del calendario judío, que coincide con Rosh Hodesh, porque el jueves y viernes es Rosh Hodesh Adar Bet. Este año tenemos 2 Adar, 2 Hochei Adar, y estamos transitando el final de Adar Aleph, y Adar Bet va a comenzar este jueves y viernes, Adar Bet. Y entonces tenemos que de eso vamos a ver en la clase sobre los secretos del calendario judío el viernes a las 11 de la mañana. Va a ir a ver a Adonai Moshe Lemor, Beyom HaJodesh HaRishon, en el primer mes, los meses, los nombres de los meses, los Yehudim, los Israel lo trajeron de Babel, son nombres de origen babilonia. Adar, Nisan, Iyar. Antes los nombres en la Torá, había algunos meses que aparecen en los Nevi'im, algunos nombres, pero básicamente los nombres en el Humash son de acuerdo a como los días de la semana, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, primer día, segundo día, lo mismo los meses, primer mes, segundo mes, tercer, y los meses empiezan en Nisan. Nisan es el primer mes. De Yom HaJodesh HaRishon, en el día del Jodesh HaRishon, que es Nisan, Behat la Jodesh, en el primero de ese mes, Takimeta Mishkan, deberás levantar el Mishkan o el Moed con la tienda del encuentro, que era el lugar del testimonio donde Dios se encontraba con Moshe. De Santa Yamen Aarón Aidut, y vas a poner el arca del testimonio, de Sacote Tarona et Aparojet, y vas a extender la cortina divisoria, de Beita Tashulhan, de Arachte Terko, de Beita Menorá, vas a traer la misa que hay ahí, y la menorá, el candelabro, y elevarás las velas allí que había, luminarias en realidad. Venatata Misbah Zaaf, el Lictorit, el santuario de oro para el incienso, que estaba enchapado en oro, Lifnei Aarón Aidut, delante del Aarón, de Santa Masaja Petach la Mishkan. Vas a poner la cortina de la entrada del Mishkan. Y vas a después poner Venatata et Misbah Haolá, el Misbah Haolá era donde se hacían las ofrendas de los animales. Lifnei Petach Mishkan el Moed, Benatate Takior, el Kior era este gran lavatorio, ¿sí? Para Beino el Moed viene a Misbeach, Benatata Shammai, me vas a poner ahí agua, porque ahí se lavaban las manos y los pies. De Samte Tehatzer Sabif, el patio alrededor, Benatata Et Masach Shar y Hatzer, vas a colocar también la cortina de entrada al patio, Verakat Hashemen Amishha, y vas a tomar el aceite de unción para ungir, Umashachte Tamishkan, Betkol Asherbo, Bekidash, Toto Betkol Keilaf, con la unción se santificaba eso, se apartaba, y tenía que ungir no solo algo que nosotros hoy no hacemos, que el mundo cristiano tomó esto más, esto de ungir las cosas. Umashachta, vas a ungir los distintos elementos, el Misbea Jaolá y todos los elementos, Takior también tenía que ungir la pileta esa, ese lavatorio de Cano y de donde salía el agua, su base, de Krafte Tarón de Banaf, y aquí viene la parte de los Kohanim, vas a acercar a Aarón y sus hijos el Petajo el Moed, a la entrada del Oel Moed, hasta entonces no habían entrado, de Rahatz Tambamain, y los tenés que lavar con agua. ¿Qué significa lavar? Algunos dicen, lo sumergió en el Kior,
que era una especie, funcionaba aquí como una especie de mikve. Otros dicen solamente le lavó las manos y los pies, como ellos no tenían que necesariamente ir a la mikve antes, pero sí lavarse las manos y los pies. Veil Bashta et Aroy, lo va a tener que vestir, lo vestía. Et Bigdeya Kodesh, Umashachta Oto, y lo vas a ungir, echándole aceite. Vikidashta Oto, Vigienli, y lo vas a consagrar, se hace una consagración. Veet Banaf y sus hijos, Takrif, lo vas a acercar. Veil Bashta Utam Kutanot, y le vas a poner las túnicas que ellos usaban, ¿sí? Que eran esas túnicas especiales. Umashachta Otam, y los vas a ungir también. Kasher Mashachta también, el aceite que se tiró sobre el padre también se va a tirar aceite, se va a ungirlo sobre la cabeza. Vejianuli, y me servirán. ¿Sí? Cohen en el fondo es servidor, sacerdote servidor. Veaital yot laem moshhatam ligeunato lam leorotam. Y así debe ser que su consagración sea para un sacerdocio eterno. La función sacerdotal entonces será de Dorotam hereditaria. Esa unción que se hizo. Vayas Moshe que Jola Yetziva Adonai Oto quien asa. Hizo Moshe todo como se le indicó. Ahora, Vayei bajó de Sharishon Bayaná Sheni Bejad Lajosh, vuelve a repetir, Ukam Amishkan, fue al primer día del primer mes, al comienzo del segundo año de la salida de Egipto, fue erigido el Mishkan. Vayaké Moshe Mishkan Vaitete Tadanaf, y elevó Moshe Mishkan Vaitete Tadanaf, Vayasemet Kerashá, Vaitene Brejá, Vayakemet Amudaf. Estableció el tabernáculo, colocó su base, puso su tablón, insertó sus travesaños y levantó su pelar. La pregunta es, acá habla solo de Moshe. ¿Moshe hizo todo solo esto? No aparece ninguno que lo haya ayudado. O sea, parece que fue una tarea titánica, porque dice que Moshe hizo todo, se le ordenó. O sea, la construcción, todo fue Betzalel con la gente que lo ayudó, con Aholiab. Y Moshe estaba ahí supervisando todo, indicándoles cómo tenía que hacer todo. Pero después levantarlo, eso, o sea, instalar esa carpa gigante y todos los elementos, dice solo que Moshe lo hizo. Vaifrose Taola la Mishkan, extendió, digamos, el cortinado sobre la estructura del tabernáculo, o sea, todo lo que era la tienda. Vayasemet Mixea Oel, y puso la cubierta de la tienda a la Af, encima de ella, Milemala, por arriba, Kayetziva Donait Moshe. Vaikar, Vaitenet Aidut, el Aarón, luego tomó y ubicó el testimonio, o sea, las tablas, se refiere a las tablas de la ley, a las dos tablas. Las tablas dicen que colocó, esto no está en la Torá, pero dice que colocó las rotas y las nuevas segundas tablas que había traído, que estaban intactas, íntegras. Vayaseme Tabadim, los colocó dentro del Aarón. Vayaseme Tabadim al Aarón, Vaitene Takaporet al Aarón Milemala. Y colocó insertó los travesaños, colocó la cubierta sobre el arca, por la parte superior. Vayabet Aarón a la Mishkan, luego llevó el arca dentro del tabernáculo. O sea, armó primero el arca por fuera, le insertó los travesaños con los que se llevaba, se cargaba, y colocó la cubierta sobre el arca por la parte posterior. Es el caporet. El caporet es la cubierta de un solo bloque donde aparecían las, que era de oro, que estaba sobre el Aarón HaKodesh y que tenía los rostros de dos ángeles con cara de niños que se miraban, ¿sí? Los querubín. Y luego llevó todo ese arca, Vayabet Aarón a el Mishkan, lo llevó al Mishkan, Vayaseme Parojeta Masaji. Llegó, emplazó la cortina cubriendo hacia el arca del testimonio, Kasher Tzivá Donai Moshe, esto que se repite 18 veces, como le ordenó Dios a Moshe. Puso la menorá después, y encendió, fíjense, Vayala Nirot Lifnei Adonai Kasher Tzivá Donai Moshe. Elevó, algunos dicen elevó, otros dicen encendió la luminaria, Bealotá.
va a haber una para allá. Esta era una tarea que hacían los Kohanim solamente. Pero en esta primera ocasión lo hizo Moshe, que no era Cohen, era Leví. Y también, todo esto lo veían seguramente los Kohanim porque les enseñó a hacerlo esto. Vayasem et Mizbach Hazab Be'oel Moed Lifnei HaParochet, y colocó el altar de oro, que era el altar de incienso, que estaba enchapado en oro. Vayakter alaf Toret Samim, y quemó incienso Kashetzivá Adonai Moshe, que sabemos, en otros parashiot anteriores se había explicado los elementos, los ingredientes, los elementos que formaban parte de la receta de cómo hacer este incienso, los distintos elementos que formaban parte. Vayasem et Kior, y colocó el Kior, que era encendió el Ktoret, o sea, fue el primero que encendió, les mostró cómo tenía que hacerse y encendió. Vayasem et Kior Ben Oel, esta pileta especial la colocó Ben Oel Moetu Ben Amizbeach, y ten llama Maim la Roza, y ubicó la pileta y la llenó de agua para lavarse. Y acá dice, acá aclara que no fue sumergirse, sino de ella Moshe y Aarón sacaron agua para lavar sus manos y sus pies. Y esto era la orden. Beboámelo el Moetu, Becorbatame la Mitzvah, Gilhatsu, o sea, cuando iban a hacer ofrendas y se acercaban, o el Moetu se tenían que lavar manos y pies. Y levantó el Hatzer, Vaijase Anán y todo el Moed, y la nube, una vez que se instaló todo, la nube, que era la señal de la presencia divina, Vaijase Anán y todo el Moed, Ujvot Adonai Maleta Mishkan, y la gloria de Dios llenaba, colmaba el Mishkan. Y acá nos señala lo que pasó después a lo largo de toda la travesía por el desierto, cómo era digamos, el procedimiento. Veloyahol Moshil abuelo el Moed y Shahan Alafeanan. Mientras estaba posando con la nube, estaba posando sobre ella, y Moshil no podía entrar a la tienda porque la nube estaba reposando sobre ella, y J. Adonai colmaba, la gloria de Dios colmaba el tabernáculo. Ubealote Anan me a la Mishkan, y cuando la nube se levantaba, los israelitas debían prepararse para iniciar la marcha. Veim lo yale Anan, de lo Iseu a Guiome Aloto. ¿Sí? Pero mientras la nube no se elevaba, la marcha no se reiniciaba. O sea, la señal era, se elevaba y partía, se movía la nube, y ellos lo seguían el camino. Se bajaba la nube, señal de se detenía el camino y había que acampar. Tianan Adonai a la Mishkan, porque la nube divina estaba sobre el Mishkan, el tabernáculo, Yomam Vaish, Yomam Veish, Tielailabo. O sea, la nube estaba sobre el tabernáculo de día, Yomam, Veish Tielailabo, y fuego por la noche. Esta nube se convertía en fuego en la noche, como un pilar de fuego. Leinei Kol Beit Yisrael Bechol Maseyem. Así fue en todas sus viajes. Todos sus viajes. Entonces, vemos que ellos tenían una especie de, no tenían brújula, no existía todavía, no tenían un mapa, no sabían para dónde ir, no tenían GPS, no tenían nada que les mostrara el camino, el norte, pero tenían una especie de señal divina, que era estas nubes,
que les indicaban cómo debían manejarse, hacia dónde se debían dirigir, y también tenían una especie de GPS espiritual, que era la Torá, que les indicaba el camino que debían realizar, el camino espiritual y moral que debían realizar. Ahora, esto es previo a lo que pronto vamos a iniciar la próxima semana, un nuevo Sefer en la Torá, que es el Sefer Vaikra, y en Sefer Vaikra va a aparecer una parashá que se llama Shemini. La parashá Shemini nos va a hablar de la primera vez que Aarón y sus hijos comienzan, que va a haber un episodio trágico, porque van a morir dos de los hijos de Aarón, que aparentemente no hicieron lo que debían hacer, porque era muy estricto cómo se debía desarrollar el ritual en el Mishkan. Y entonces, esta es la parashá previa a la ceremonia de inauguración. Todo esto les enseñó Moshe durante 7 días. Fueron Shivat y Emeya Miluim, que no están acá mencionados, pero que ya estaba montado el tabernáculo. Moshe encendió las luminarias, hizo el primer encendido de Ketoret, del incienso. Por lo tanto, lo que faltaba era toda una semana de entrenamiento que se llamó Shivat y Emeya Miluim. Miluim, hasta el día de hoy, significa entrenamiento. Los soldados, las tropas tienen que hacer entrenamiento. Cuando se los llama en Israel, van a Miluim, y esta ceremonia de Miluim que duró, de entrenamiento, de preparación y a la vez de inauguración, que duró 7 días. Dios le había mostrado todo cómo hacer a Moshe, todo el ritual, y Moshe entrenó a los Kohanim, y finalmente los dejó listos para iniciar el servicio al templo. Y cada día, durante los 12 primeros días de Nisan, hubo ofrendas, y digamos donativos y regalos de cada tribu para la inauguración del Mishkan. Los primeros 12 días de Nisan se dedicaron justamente a eso, a llevar los donativos y las ofrendas en ocasión de la construcción, de la inauguración del Mishkan. Y el Mishkan, de alguna manera, representaba el perdón divino final frente al Geta Egel. O sea, la primera cosa que fue el perdón divino fue las segundas tablas que trajo Moshe, pero el perdón divino finalmente se dio cuando esas tablas se incorporan con las tablas rotas al Aron Airut, al arca, y luego eso corresponde a la inauguración del Mishkan, con lo que se completa el perdón divino, ¿sí? Al Het Aegel, al pecado del Egel Azar. Vemos entonces cómo los Kohanim son colocados en su tarea prácticamente. Las 2 primeras parashot van a hablarnos de cómo eran los de Sefer Vaikra, de cómo eran las ofrendas y los sacrificios que se hacían para para los distintos pecados, equivocaciones o errores que debía realizarse, y a la vez se enseña las tareas que debían hacer cada uno de los Kohanim en el Mishkan. Y en Parashat Shmini, la tercera parashá de Vaikra, ya viene la primeras funciones o tareas que hacían los Kohanim. Bueno, y termina entonces el Sefer Shmot con esto, y finaliza entonces con la parashá Pekudei.